Bueno, nuevamente juntos en Los Navegantes 3.0, hoy con el padre José Luis Quijano, hoy como todos los programas. Cote, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos ustedes? Una alegría poder compartir con ustedes, una maravilla lo que tenemos para presentarle. Si el Papa nos invita a evangelizar y a llevar esto con un gozo y con verdadera alegría, bueno, creo que nosotros les vamos a dar alguna pista como para que el Evangelii Gaudium sea en ustedes algo que les salga fácil, fácil, fácil. Bien, la semana pasada comenzamos con la introducción, nos quedaron por comentar los últimos 3 puntitos, pero a modo de recapitulación les quiero pasar un videito de Rome Reports que cuenta cómo fue la presentación del documento. Adelante, señor director. El Vaticano ha presentado oficialmente Evangelii Gaudium, la exhortación apostólica del Papa Francisco, que es su primer documento firmado en solitario. Está dirigida a todos los católicos y se divide en 288 puntos recogidos en 5 capítulos. Es un documento amplio que habla de temas como la misericordia, el encuentro, la tarea del Papa y de las conferencias episcopales, pero también de espiritualidad popular, economía o pobreza. Es un lenguaje claro, inmediato. Es un lenguaje claro, inmediato, sin retórica ni subterfugios, el que escuchamos en esta exhortación apostólica. El Papa Francisco va al núcleo de los problemas que vive el hombre de hoy y que por parte de la Iglesia exige mucho más que una simple presencia. El Papa comenzó a escribir este texto en agosto de 2013, después de regresar de la JMJ de Río. En él, Francisco invita a no dejarse robar la alegría de la evangelización. El Papa recoge muchas conclusiones del Sínodo sobre Nueva Evangelización que se celebró en octubre de 2012. Lo que llama la atención desde la primera página es la presentación alegre del Evangelio, por eso se titula Evangelii Gaudium, y se expresa incluso por la repetición en todo el texto de la palabra alegría nada menos que 59 veces. Ha un suo stile. Es una exhortación apostólica y como tal tiene su propio estilo y su propio lenguaje. Me gustaría hacer hincapié en que el tono es casi coloquial, con la característica de una preocupación espiritual profunda y pastoral. Con Evangelii Gaudium, el Papa llama a todos los católicos a comprometerse personalmente en esta nueva etapa del camino de la evangelización. Bueno, después de esta introducción vamos a continuar con los últimos puntitos de la intro, que son 18, nos quedamos en el 14, y veíamos el ámbito de la evangelización. Y el Papa nos decía que 3 son los ámbitos: los bautizados, que acuden a misa, que se casan por la iglesia, que llevan a sus hijos a la primera comunión; los bautizados que, en cambio, se han alejado de la parroquia y no acuden a los sacramentos; y por último, los que no conocen o rechazan a Jesucristo. En este sentido, Cote, me decías recién, sí, el concepto de la nueva evangelización. Exacto. Estos 3 ámbitos que bien delimitás, ¿no? Tenemos que tenerlos en cuenta en el contexto de una nueva evangelización. ¿Qué te suena cuando decís nueva? Un comienzo. Y generalmente cuando uno empieza, no solamente va a abordar a aquellos que ya están en lo que llamamos una pastoral de mantenimiento, va a decir el Papa, ¿no? Exacto. No es cuestión de sostener lo que ya tenemos, sino al ser nueva la evangelización tenemos que ir a la búsqueda de aquellos que por algún motivo se han ido de la iglesia, que a lo mejor sí, en algún momento, por alguna razón, a veces incluso razones muy valederas, tomaron distancia, y otros que en una indiferencia o a lo mejor en un ateísmo o en un desconocimiento y una ignorancia también se convierten en personas a las cuales nosotros tenemos que ir con la nueva evangelización. Nueva evangelización es porque hoy el hombre es distinto. Sí, y es justamente de lo que trata el punto siguiente, que es el 15, que el Papa nos recuerda que la causa misionera es la primera, que no nos podemos quedar tranquilos esperando, con una pastoral de conservación. A mí me encantó lo que escribió el Papa y enviaba a la beatificación del cura Brochero, ¿no? Que decía, el cura Brochero no se quedó en la sacristía peinando a las ovejas, ¿no? Sino que salió. En este sentido también recientemente en Tucumán, viste que sacaron como un signo los confesionarios a la calle, a la plaza, ¿no? Como para manifestar, bueno, estamos en salida. Y esto podría ser, yo si tengo que resumir en 2 palabras el documento, es este, ¿no? La iglesia en salida. Tenemos que salir a las periferias. Por eso yo les animo a que este documento lo compren,
lo lean, lo estudien y en la oración piensen, bueno, ¿cuáles son mis periferias? ¿Hacia dónde tengo que salir? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo me pide? ¿Cómo tengo que comportarme como evangelizador? Es un documento que toca muchos temas, por eso hay que leerlo tranquilo, hay que llevarlo a la oración, hay que meditarlo. El Papa, cuando habla de las periferias, habla de no estar sentados sobre nosotros mismos. A veces tenemos esa tendencia, ¿no?, de que creernos nosotros el centro del mundo y lo más importante. Entonces dice, no, desfocalizate, ¿no? Salí de tu propio foco y focalizá o enfocá sobre estas situaciones. Porque desde afuera hacia adentro también las cosas se ven diferentes. Exacto. Ir hacia lo periférico no es solamente una estrategia pastoral. Lo propone incluso hasta como un cambio de mirada, ¿no? Las cosas se pueden ver desde una óptica o desde la otra. Y nosotros, en América Latina por lo menos, todas estas cosas las decimos con mucha rapidez, porque venimos del documento de Puebla, que después se fortalece muchísimo en Santo Domingo, y que en Aparecida yo creo que alcanza un punto cúlmine. Y en la mente y en el corazón del Papa Francisco está el documento de Aparecida. Y estos textos de Aparecida son los que dan inspiración y fuerza a este salir, la gran misión que nos propusieron, ¿no? Exacto. El punto siguiente, el 16, nos habla de algo que vos habías comentado en el primer programa, que cuál es la fuente de inspiración de este documento. Primero es lo que sugiere el sínodo sobre la evangelización. Después el Papa dice que él hizo sus consultas y que también allí manifiesta sus preocupaciones personales. En el número 25 más adelante, él dirá que las ideas que aquí se manifiestan tienen un carácter programático, más o menos la misma idea del punto primero, que dice el Papa, que quiere que este documento de alguna manera sirva para marcar hacia dónde tiene que ir la Iglesia, cuáles son los caminos que tiene que recorrer la Iglesia cada bautizado. Por eso pienso que estamos obligados, ¿no?, a estudiar, a meditar y a pedirle al Señor que nos ilumine para ver cómo tenemos que vivir estas orientaciones que el Papa nos da a todos. Y cuando uno habla de inspiración, siempre cuando hablamos de inspirar, nos inspiramos por supuesto en Dios, pero Dios también se vale para manifestar su inspiración, para inspirar a los pontífices en estos encuentros de obispos delegados que se llaman sínodos, que es como una gran consulta. Siempre comienzan haciendo una consulta a todo el pueblo de Dios. Ahora, por ejemplo, estamos en etapa de consulta sobre el sínodo extraordinario de la familia. Seguramente a ustedes les han llegado, y si no les llegarán, a través de sus parroquias, un formulario con varias preguntas que nos ponen a todos en estado de pregunta, de consulta sobre la situación actual de la familia. En su momento se hizo con respecto a la nueva evangelización y al tema específico de la transmisión de la fe. ¿Cómo transmitís la fe a tus hijos? ¿Cómo transmitís la fe? Bueno, esta consulta recogió un montón de aportes y los obispos en sínodo meditaron, estudiaron y rezaron estos aportes y generaron una serie de proposiciones, que fueron las que presentaron después al Papa para que él escribiera esta exhortación a partir de la inspiración que el sínodo le había propuesto. De todas maneras, como me decía un sacerdote amigo mío que había recibido una carta del Papa, le escribió algo así como, ¿leíste la exhortación? ¿Viste? Son esas cosas que yo decía en Buenos Aires, ¿no? O sea que también, efectivamente, son los temas que el Papa ha pensado tanto, ha meditado tanto y también ha procurado transmitir aquí y ahora al mundo, a la Iglesia. Bueno, el punto 17 y siguiente, con esto terminamos la introducción, son algunas ideas para animar u orientar. Son ideas que están basadas en la Lumen Gentium y yo te pediría, Cote, si las querés leer y hacer un breve comentario de cada una. Bueno, en primer lugar aparece la reforma de la Iglesia con una actitud de salida misionera. En realidad, si uno va a lo que es lo esencial en la Iglesia existe para evangelizar. ¿Cuál es la identidad más propia? ¿Para qué está la Iglesia? La Iglesia está justamente para llevar el Evangelio a todos. Por eso cuando decimos hoy ponernos en este tema de la evangelización, estamos volviendo a ubicar la Iglesia en su propia misión. No la apartamos, no le inventamos nada nuevo, sino que nos concentramos más vivamente en aquello que es su identidad más propia. En segundo lugar, la tentación de los agentes de pastoral. Estaba escuchando un programa de estos científicos en televisión, que pasan, viste que ahora hay muchos canales, y hablaban sobre a unos hombres que les dieron el premio Nobel porque descubrieron quiénes eran los que transmitían tal enfermedad.
que agente. Y durante años se había creído que, bueno, que era uno y que era otro, hasta que estos descubrieron un insecto que llevaba la bacteria, ¿no? Entonces hicieron toda una experimentación de que, bueno, a partir de cortar el agua en una parte de la ciudad y dejar agua en otra zona, apareció que los que tomaban agua de un lado... Bien, los agentes son los que transmiten. En este caso no es una enfermedad, sino al contrario, es la vida de la gracia. Y la vida de la gracia se transmite a través de los agentes pastorales, pero también está la tentación de la fatiga, el cansancio. Ya veremos cada uno de estos puntos. Los problemas, bueno, ya nos van a aparecer en la parábola del sembrador, ¿no? Exacto. Bueno, el punto D es la iglesia entendida como la totalidad del pueblo de Dios que evangeliza. El siguiente es la homilía y su preparación. Supongo que esto, Cote, lo habrás leído, meditado, pensado. ¿Sabías que la homilética, ¿no? La homilía es parte de la catequesis? A veces la catequesis es para los niños, piensa uno, ¿no? O te preguntan, ¿hiciste la catequesis? Y hay una parte propia de la catequesis que es la que se expone a todo el pueblo de Dios, porque el verdadero agente evangelizador es la comunidad. ¿Y sabes por qué digo esto? Porque a veces un chico puede saber muchas cosas de memoria porque aprendió bien su clase, sí. Pero si no lo ve reflejado en el testimonio de una comunidad, se le va a hacer poco creíble. Sí, sobre todo si no se encuentra con Jesucristo, ¿no? Que es fundamental la catequesis, ¿no? Por eso la homilía es el espacio donde los sacerdotes, en ese momento, a la luz de lo que dice la palabra de Dios, tratamos de buscar fraternalmente cómo aplicar eso a la vida cotidiana. Ya lo vamos a ver con detenimiento porque es muy rico todo lo que el Papa dice al respecto. Bueno, el punto E es la inclusión social de los pobres, el F, la paz y el diálogo social, el G, las motivaciones espirituales para la tarea misionera. Y terminamos la introducción, que es el número 18, con la misma idea, que se invita justamente a asumir un nuevo estilo evangelizador. ¿Vos cómo caracterizarías este nuevo estilo que el Papa, o vos... Voy a poner algunas imágenes. A ver. ¿Sabes? Cuando estábamos, no sé, en el colegio, que nos enseñaban lo que fueron las misiones... de los jesuitas, o las misiones que se hicieron hace 500 años en el descubrimiento de América, uno se imaginaba, no sé, al evangelizador con un estilo así... con unas vestimentas largas y con barba y con un cayado, no sé, uno imaginaba que el estilo evangelizador era solamente ese. Bueno, hoy no, el estilo evangelizador tiene que estar recubierto justamente de esta nota que estaba en el punto anterior, es la capacidad de diálogo con la cultura actual. Sí, el Papa lo dice muchas veces. Bueno, y así damos por terminada la introducción. Vamos a comenzar con el primer capítulo, pero antes quiero pasarles el otro video que nos cuenta cuáles son las claves de este documento que el Papa nos ha regalado. Señor director, adelante por favor. El Papa dice que es el programa de su pontificado. Francisco desafía a los católicos y les pide que propongan el Evangelio con la bondad de Jesús. El Papa pide una conversión sin miedo y predica con el ejemplo porque anticipa una conversión del papado que lo vuelva más fiel al sentido que Jesucristo quiso darle y a las necesidades actuales de la evangelización. Son dos de las claves de su exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, que califica como un documento con consecuencias importantes. La revolución de Francisco no consiste en cambiar la doctrina cristiana, sino cambiar el modo de mostrar el cristianismo. Dice que hablar de Dios no consiste en imponer obligaciones, sino en compartir una alegría. El Papa muestra la humanidad de la fe católica, que sobre todo ofrece misericordia al pecador. Por eso invita a buscar la felicidad de los demás como la busca un Padre bueno y a relacionarse con todos de persona a persona. Francisco pide a los cristianos que cooperen para resolver los problemas de la sociedad y que no miren a otro lado. Cita entre otros la economía de la exclusión y de la desigualdad, los intereses de mercado convertidos en regla absoluta y nuevas esclavitudes como la prostitución, el trabajo infantil o la mendicidad. Francisco quiere ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia, pero no a través del sacerdocio, que es un servicio y no puede ser identificado con el poder. También dice que no cambiará la doctrina del aborto, pero invita a preguntarse si se ha ayudado a las mujeres embarazadas
que se encontraron solas y sin el apoyo necesario. El texto es largo y fresco. El Papa aborda muchos temas sin miedo, porque Jesucristo rompe los esquemas aburridos en los que pretendemos encerrarlo. Un documento que muestra el programa del Papa Francisco para los católicos del siglo XXI. Bueno, una vez vistas las claves del documento, vamos a entrar de lleno al primer capítulo. No sé si conseguiremos terminarlo hoy, pero por lo menos les decimos que el primer capítulo se titula La transformación misionera de la Iglesia, va desde el número 19 al 49. Esto de los números es muy práctico, porque les podría decir que un número es una idea desarrollada, ¿no? Tiene varios subtítulos, como ven, 5 subtítulos romanos y algunos subtítulos de los subtítulos. Pero vayamos al punto. El número 19 dice, la evangelización, el resumen, ¿no? La evangelización obedece al mandato misionero de Jesús. Y recoge la cita de Mateo 28 en la Ascensión, id por todo el mundo, predicad el Evangelio y bautizad a todos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es el fundamento del llamado misionero de todo bautizado. ¿Qué pasó? ¿Por qué hoy el Papa redacta en el primer, no es su primer documento, es el segundo en realidad, pero el primero, viste que él manifestó que fue hecho a 4 manos en forma conjunta con Benedicto? Pero aquí él propone en este capítulo número 1 con mucha fuerza este título, la transformación misionera de la Iglesia. La transformación misionera supone no que cambiarle, no un cambio, un maquillaje como se dice ahora, viste que a veces se dice cambiarle nada más que la cara, no, es volver a la fuente. Si hay un cambio, este cambio es volver a la fuente. ¿Y la fuente dónde está? En Jesús, que propone, vayan por todo el mundo. O sea, la mejor forma de renovarse a veces no es cambiarse la parte externa, sino que es buscar en tu fuente, buscar en tu interior aquello que fue lo que te puso en marcha, lo que te disparó, la motivación inicial. El motivo inicial es el mandato. Jesús dijo, vayan por todo el mundo. O sea que no es la Iglesia que un día se le ocurrió hacer esto o lo otro, sino que es el mismo Dios en su Hijo Jesucristo que nos pide y nos envía. Muy bien, los números siguientes son sobre este mismo tema y nos hablan de la Iglesia en salida, nos cuenta el ejemplo de Abraham, el ejemplo de Moisés, el ejemplo de Jeremías, ¿no? Y nos invita justamente a salir de la propia comodidad rumbo a las periferias. El número siguiente, el 21, nos habla de la alegría misionera, que al salir nosotros nos pasará como aquellos 72 discípulos, que al regresar estaban felices de haber llamado a las personas a acercarse al Señor. El número 22 nos habla de la palabra, que es como la semilla, ¿no? Y aquí a mí me gustó mucho, lo llevé a la oración, lo prediqué, ¿no? Cuando el Papa habla de la parábola de la cizaña, ¿no? El Papa nos dice, no nos preocupemos tanto de la cizaña, preocupémonos de que el trigo dé fruto. De la cizaña se va a ocupar el Señor en el momento de la recolección. Además, Dios puede hacer lo que no hace la botánica. Dios puede convertir la cizaña en trigo. Por eso, aquellos agoreros de que todo está mal, de que todo es un desastre, o sea, no miremos tanto la cizaña y miremos el trigo, busquemos el fruto. Y la fuerza de la palabra está porque nace de lo más profundo, de lo más silencioso y profundo del corazón de Dios. Cuando yo tengo que decir algo importante, a veces llenamos el mundo de palabras, ¿no? Y no decimos nada, pero cuando uno dice algo importante, hizo silencio primero, lo pensó, y cuando lo dijo, surgió de lo más profundo de uno, pero para también impactar en lo más profundo del otro, ¿no? Así es la palabra de Dios. Nace del corazón silencioso, meditativo y profundo de Dios, desde su intimidad más profunda, que es su Hijo, su amor más predilecto, y nos lo envía para que impacte en nosotros también en lo más profundo de nosotros. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Muy bueno. Esta salida misionera, evangelizar, nos dice el Papa, casi como un eslogan, tiene que ser una salida sin asco, sin miedo y sin discriminar a nadie. El siguiente subtítulo, el Papa habla de primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar, ¿no? El Papa pide perdón por el neologismo, primerear,
Y nos recuerda que el que primero salió, el que tuvo la iniciativa, fue nuestro Señor. Él nos buscó. Por eso nuestro acercarnos a Él siempre es respuesta. E invita el Papa a comportarnos como Jesucristo, a salir al encuentro del otro, a tenderle la mano, a tratar de que efectivamente ese apostolado que tiene que ser por atracción. ¿Por qué por atracción? Y porque si nosotros nos acercamos a ayudarlo, si nosotros nos acercamos a servirlo, ellos van a ver en nosotros al Señor y se preguntarán por qué nuestra alegría, por qué nuestra esperanza, ¿no? Entonces, por eso el Papa, cuando diferencia, ¿no?, del proselitismo, que es una palabra que como que ha degenerado un poco, tiene que ver hoy como si fuera un lavado de cabeza o una coacción u obligación, bueno, por atracción, porque nos tiene que ver a nosotros a Cristo. Y en ese sentido estamos llamados a primerear. Exacto. Tal vez sería interesante que ustedes se detengan en un ejercicio con cada una de las palabras, ¿no? Así como recién le ponía fuerza al tema de la atracción o al tema de primerear, ¿no? Tomar la iniciativa. Qué lindo cuando uno lo llama, alguien te llama por teléfono y dice, qué buena la iniciativa que tuviste, te quisiste comunicar conmigo. Yo hacía rato que estaba, pero estaba como demorado. La iniciativa le agrega, ¿no? El primerear le agrega un plus. Y cuando el mundo entienda o sienta, no sé si entienda, más bien que sienta, que la Iglesia toma esta iniciativa misionera, van a ver que lo va a recepcionar, pero con muchísima frescura y que lo va a agradecer. El mundo está esperando que resuene y que se anuncie la palabra de Dios. Muy bien, y el Papa nos recuerda también cómo Jesús se involucra y pone como ejemplo cómo Él se arrodilló y lavó los pies a los apóstoles. Un signo que además el Papa lo ha manifestado siendo cardenal, siendo obispo, ¿no? Con qué amor el lavado de los pies en la fiesta, en Semana Santa, ¿no? Entonces es un signo que justamente lo que tiene que manifestar es esa decisión de servicio a los demás, ¿no? Sí, porque además Jesús nos dijo, ¿no? Jesús lo dijo, ven como lo hago yo, el lavado de los pies, ¿no? Ahora ustedes hagan lo mismo. O sea que también la iniciativa, cuando Jesús hace algo, él primereando, digamos, lo hace a modo de movilizarnos a nosotros y también a modo de ejemplo, ¿no? Con estas categorías, con esta modalidad, con esta actitud, y así en Francisco vemos como él ha sabido poner un oído muy atento en lo que Dios nos pide, pero también otro oído muy atento en la necesidad de la gente. El Papa nos dice también que los evangelizadores tenemos que tener olor a oveja. Evidentemente no se trata de no ponerse desodorante o oler como un animal, ¿no? Sino el contacto con las personas, con las realidades, la familia, el trabajo, el barrio, el club, los más necesitados. O sea, el tener olor a oveja quiere decir estar involucrado en los problemas de las personas que nos rodean, ¿no? Sí, sí, sí. Yo recordaba una vez un ejemplo que ponían, ¿no? Una cosa es decirle a la gente desde aquí para allá, ¿no es cierto? Hagan esto, hagan lo otro, y otra cosa es desde ellos mismos, ¿no? Claro. Una de las cosas que yo también descubro es cuando les enseñás a rezar a los chicos, ¿no? Vos les podés decir, miren, para rezar tienen que hacer esto, pero la mejor forma que los chicos aprendan a rezar es cuando uno se pone a rezar con ellos. Sí. Yo, dentro de esta invitación que hace el Papa también a elegir nuevos métodos, nuevos sistemas, yo predico mucho, no solo en el ambón, en la misa, sino meditaciones, retiros, ¿no? Pero el último retiro dije, en vez de que sea yo el único que predique, ¿por qué no manifestamos nosotros cuáles son cada uno de los que estaba allí, nuestras peticiones, nuestras acciones de gracias, por qué lo queremos adorar al Señor? Y yo que pensé que la gente iba a tener algún problema, no, fue súper enriquecedor, ¿no? Entonces yo también estoy pensando, ¿no?, nuevas maneras de justamente ayudar a que las personas se acerquen al Señor. No, y además como vos te involucrás, cuando vos abriste esas puertitas de alguna manera del corazón de cada uno, y cada uno pudo expresar esos ruegos, esas súplicas, esas acciones de gracias, vos te comprometés con lo que ellos dicen. Y todos... En una charla doctrinal la gente se informa, claro. En una conversación te involucrás. Exactamente. Entonces esto hace el estilo del evangelizador. Exactamente. No es un charlatán, sino es alguien que sabe sentarse a dialogar y conversar. Por eso el Papa nos anima a acompañar con paciencia a las personas, ¿no? Esto que les decía de la cizaña,
y de la semilla, preocupémonos por el fruto y no por la cizaña. Y habla de la iglesia cómo celebra, que la iglesia celebra fundamentalmente en su liturgia. Lo mismo que el festejo es la liturgia. Entonces, qué bueno es conocer qué es la misa, qué bueno que es conocer la liturgia, porque uno cuando conoce puede aprovechar mucho mejor, ¿no? Nos quedan 2 minutos, Cote, entonces terminemos con alguna idea antes de entrar al segundo punto de este capítulo primero y redondear y hacer hoy vos la despedida. Bueno, ahí está la expresión acompañar con paciencia, ¿no? Qué lindo es cuando uno siembra, también es un ejemplo que utilizamos mucho en catequesis con los chicos, les hacemos hacer un germinador y les decimos que siembren la semilla, un vaso con un poquito de algodón, un secante poníamos en nuestra época y había que ponerle agua, ¿no? Para que tuviera la humedad necesaria y que estuviera a la luz. Condiciones para que la semilla germine. Y una de las condiciones es la paciencia. Saber esperar. Pero primero hay que hacerla siempre, ¿no? Muy bien. ¿Y una despedida? Y la despedida es que el Evangelio tiene adentro, ¿no?, la alegría. Pero no hagan como los que quisieron descubrir la vida dentro de la semilla y rompieron la semilla para ver si estaba la vida dentro. Sino siembren el Evangelio y van a ver que la alegría brota. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Muchas gracias. Hasta luego.